todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Buen día, aquí estamos, buen martes, ahí estaba escuchando atentamente y estábamos hablando con don Carlos Méndez, apodado El Pato. Bueno, María Caferata, ella es María Caferata. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día. Inolvidable, un momento único de mi vida. Qué bueno. Y ahora les voy a contar por qué. ¿Estás por cumpleaños? Cumplió. ¿Cumpliste y no te dije feliz cumpleaños? Siempre cumplo cosas. Hasta la palabra cumplo. Ay, ¿Qué dice esperando Martín Bravo? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Usted cumple Buen la día. palabra empeñada? Sí. Es una mujer de De palabra. palabra, sí. ¿Usted también? También. No hay que traicionarse, porque en realidad uno se traiciona a uno mismo. Ujú. Eh, Es lo único que uno tiene. La palabra. La dignidad. Mirá, ahí tenés. Pato. A ver. Salud. Salud. Por supuesto. ¿Cómo no voy a estar al aire? ¿O tengo que estar así? Hola, ¿qué tal? Esto es Diputado TV. Un momento de reflexión. Ratito más, ratito menos, la Comisión de Juicio Político. Vamos para ver dónde deviene. Maqueda, que debía haber venido el día de mi cumple, no estuvo conmigo, no, estuve con gente buena. Me hago cargo. Yo no soy, sí señor, si vos sos un hombre limpio, íntegro, porque llegar a la Corte Suprema tiene que tener una trayectoria importante. Se supone que estuvo en la Convención Constituyente, fue hombre de esta casa, fue diputado, fue hombre de confianza, y de pronto queda una sospecha dando vuelta por el aire. Que 1.000 millones por acá, a mí me puso mi tío, no era mi tío, pero yo no sé quién soy. Vení a decir, todo esto es mentira. Entrás por la puerta grande, yo, si a mí me inculpan, abro la puerta, ¿qué están diciendo de mí? Me pongo a disposición. Hasta que termine la última pregunta, yo estoy acá. Eso hace... Todos, a ver, yo soy padre en diferentes generaciones. El hombre lo felicitamos también. Y usted también tiene gente que quiere. Saben que es una mujer buena. No es una boludez ser bueno. Estoy muy... Y ser honesto. No es todo rosca y trampa. Ahí lo vi a Milei, que quiere que le cambien un voto. El tipo Sí. no viene acá y quieren que le cambien un voto. 2 votos. 2 votos. Dale, pibe. Yo no tengo Dale, recuerdo de que pibe. se haya pedido eso alguna otra Pero vez si no en la vino. historia. Votaron, la explicación que dieron es que votaron todo en contra porque fue un paquete de proyectos que ellos no conocían, no habían estudiado en ¿Y profundidad. si no vienen? Y después se arrepintieron. ¿Y si no vienen? Del voto. No vienen, juegan en casa, a la casta, rifo mi banca. No, porque quiero ser presidente como Nerón. Bueno, tienen problemas más graves ahora que rifar la poquito, banca, un ¿no? poquito. En las últimas par de semanas con las Un poquito. denuncias de estar poquito. vendiendo cargos a concejales en las poquito. listas Un y con poquito. todos sus candidatos Un saliendo a poquito. denunciarlo. Y hablando de cargos y qué sé yo, vamos a ver qué pasa con Rinaldi. Primer cargo a diputado. Con todo lo que dijo. Bueno, en principio pareciera que no va a pasar nada y que va a continuar siendo candidato, ¿no? Porque Jorge Macri Que se decidió haga cargo el que sostenerlo. tenga que votar. Yo a Franquito lo conozco hace 30 años. 30 años. No voy a contar, no doy la anécdota. Pero no sé lo que le pasa. No es un stand-up. La vida no es un stand-up. Arriba del teatro jugás un rato. La vida de los demás no es... Ay, compañeritos. No, bueno, y te sumo, viste que la Corte Suprema de Justicia resolvió pasó? finalmente que no va a tratar el pedido de inhabilitación de la candidatura de Jorge Macri, que se estaba especulando ahora si No la va a tratar. No la va a tratar, a diferencia de lo que pasó con Tucumán y San Juan. Yo Así digo, que- a mí me hubiera gustado terminar una carrera universitaria y me hubiera gustado incluso ser docente en algunas carreras. Me hubiera encantado. Historia, sociedad, sociología. Me hubiera encantado.
Estoy a tiempo. Jovato, pero estoy a tiempo. Pero, ¿con qué cara vos, como profesor, digo, en un nivel terciario, en una universidad de Derecho, explicás no solo la división de poderes, sino este caso? A mentes nuevas, vírgenes, donde todos los sueños se tienen que cumplir con conocimiento. Si yo leo y estudio, después lo puedo aplicar. Si quienes tienen que dar el ejemplo te dicen que no. ¿El caso de Jorge Macri? Por ejemplo. O la misma corte dice, no, como soy amigo Eso, de unos cuantos, yo no te... Lamentablemente se naturalizó, ¿no? El tema del traspaso de distrito, a diferencia de el tema de la reelección. Ahí la corte interviene. Yo por lo menos no recuerdo que a alguien le hayan impedido presentarse a una elección por un cambio de distrito. Bueno, pasó con Diego Santilli, que ahora va a ser candidato a gobernador. Pasó también con Axel Kicillof, con Daniel Scioli. Entre ciudad y provincia de Buenos Aires. Scioli vive en el Abasto y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas. Siempre alegan, bueno, un domicilio en una casa, en un country, en una casa de fin de semana, o en el caso de Jorge Macri, que él vivió, que estudió en la ciudad. Hay un gris ahí en la constitución de la ciudad que dice, bueno, tiene que haber residido 5 años. Y no especifica cuándo. Claro. Ese es el tema de la discusión y por qué, y que claramente lo sabían, si no nunca lo hubieran lanzado a Jorge Macri para ser candidato, si no sabían que en el gris de la Constitución se podría habilitar que candidato. Tal cual. No te arriesgas a eso. A ver, compañeritos, ahora 12:06. Vamos a hacer la previa y ahí está nuestro querido amigo Gonzalo Capo. Dale. Horacio, muy buen día para Buen vos, día, señor. para ¿Cómo le va? Guido, para la Buen querida día. Mary. Muy buen día, muy bien. ¿Cómo la Gracias llama a Dios, usted? Perdón, todo discúlpeme. tranquilo, aquí estamos. Disculpe. Mary, ¿Cómo como es Mary? su, ¿Por qué su le cuenta dice de Mary? Twitter, No por entendí. ejemplo, claro. La dice en la casa. ¿Por qué le dice Mary? No Yo le entiendo. digo Gonza. Entiendo que Ah, vos le decís Gonza. Mary es Qué como, cariñoso, como si fuese, claro, exacto. Nos llevamos muy bien. Es como No, si no, fuese sí, yo nunca dudé que se llevara María en bien. inglés, ¿no? ¿Cómo? ¿Usted sabe inglés? Claro. ¿Sabe inglés? No, simplemente lo saqué de su cuenta personal de Twitter, por ejemplo. ¿De mi cuenta personal? De la mía. Ah, de la cuenta de la señorita. No, de la cuenta de la María. señora. Exacto. ¿Sabe Exactamente. cómo eran los nombres de las chicas de Nueva York, de amigas de Gardel? ¿Cómo eran? No, ¿conoce los nombres? Una era Mary. No, por eso Una era Mary. Mary, Betty y Julie. La tiene clara. Mary, Y Betty y Julie. claro. A ver, la niña es una criolla morocha argentina, la que tenemos acá en casa. No como otros y otras que creen que se tiñen el lope para triunfar. Acá tenemos la verdad de la milanesa. Bueno, ¿dónde estás? ¿Para qué estás? ¿Y cómo estás? A ver, dale. En principio, estoy aquí en el anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, en la sala 1, la más grande que tiene este sector del edificio. Estamos aquí porque a partir de las 13 se va a reunir la Comisión de Juicio Político, tal cual lo dijo usted, Horacio, en el comienzo de la emisión, y porque además también tenemos la información hasta ahora de manera actualizada de que solamente uno de los 7 invitados para prestar su testimonio aquí a la comisión, bueno, ha dicho que no va a estar presente. No es un dato menor que sea el único representante rotundo, digamos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de Gabriel Astarloa, que es el Procurador General de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era una de las personas por las cuales creen desde la comisión que valía la pena que venga aquí para hablar sobre el tema de la coparticipación, así como también, por ejemplo, han convocado, y seguramente vendrá Silvina Batakis, por su ex cargo como secretaria de la Secretaría de Provincias dentro del Ministerio del Interior, así como también está convocado y posiblemente venga Alejandro Rodríguez, que es el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y así como también, bueno, entre Goyochea, por ejemplo, quien es asesor del gobierno de la provincia de La Rioja, y 3
3 fiscales de Estado de distintas provincias de nuestro país, como son Catamarca, Santiago del Estero y Santa Cruz. Bueno, ellos sí van a estar presentes posiblemente. Vamos a ir actualizando lógicamente cualquier información de último momento, Horacio. Vamos a contarles dentro de un rato, porque por el momento, aunque no parezca, es temprano en cuanto al movimiento, pero una vez que se empiecen a acercar aquí los invitados a esta comisión, vamos a ir contándoles quiénes llegaron primero, quiénes están, si alguno de último momento ha confirmado que no va a estar, pero la única confirmación firme, fehaciente que tenemos es que Gabriel Astarloa no va a estar presente hoy en esta comisión de juicio político. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, cuando vos lo dispongas. Está ida y vuelta. Gracias, querido. Bueno, Horacio. Bueno, no. para poder entender de qué se trata o cuáles serán los ejes centrales de esta reunión, Caferata la escucho. Vamos a hacer, Horacio, si te parece bien, claro. un breve repaso Claro. de lo que fue el trabajo en la Comisión de Juicio Político hasta ahora. Porque, a ver, estamos en el capítulo de coparticipación porteña. Es la tercera de las causales en el marco del juicio político de los jueces de la Corte Suprema que se está llevando a cabo, proceso que arrancó ya a mitades de febrero y que viene manteniéndose de manera muy activa. Esta reunión de comisión del día de hoy va a ser la última del mes de julio y la próxima recién va a ser en agosto por el receso invernal y por lo tanto, como bien decía Gonzalo, hay una larga lista de testigos para aprovechar lo que va a ser el último encuentro. Dato, Astarloa, como bien decía Gonzalo, era el único representante de la ciudad de Buenos Aires en lo que fue el litigio con la Nación por la discusión de la disminución de la coparticipación porteña. La idea del oficialismo era traer la otra campana de lo que había sido antes Horacio Díaz, su procurador del Tesoro, para plantear la postura de la Ciudad de Buenos Aires. En el Frente de Todos tienen la sospecha de que le dijeron a Astarloa de parte de propio Juntos por el Cambio que no viniese para no exponerse a alguna de las preguntas y todavía se está definiendo, bueno, a ver cómo van a avanzar. ¿Quién le pidió que no venga? La sospecha es que le dijeron a Astarloa que no viniera. ¿Quién le dijo que no venga? De parte de Juntos por el Cambio. Perdón, yo me tengo que ir. ¿Qué dijo? Es de la sospecha del Frente de Todos sobre por qué está eludiendo la visita, ¿no? ¿Cómo se llama el que no tiene que venir? El que no quiere venir. Astarloa. Es el procurador de la Ciudad de Buenos Aires y ¿Y era si el no quiere encargado de negociar de parte de la Ciudad de Buenos Aires en el litigio por la coparticipación. Yo digo, Viene pasando, ¿no? Que los El funcionarios- procurador es el fiscal de fiscales. Ujú. Es el fiscal de fiscales. Sí, el que está a la cabeza de los fiscales. Y el fiscal la de ciudad. fiscales le dicen lo que tiene que decir. Tiene una justificación, estaba de viaje, hay una ¿Ya justificación volvió? clara. Se está negociando con Carolina Gaylar precisamente para cuándo va a tener disponibilidad para viajar. Vos sabés cómo son estas cosas. ¿Lo puedo llamar por En teléfono? ¿Cómo se llama? Yo no tengo el teléfono. No, pero yo sí. Astarloa. No lo puedo conseguir. ¿Cómo se llama? Astarloa. Y no quiere venir. Es No el mismo puede venir. argumento- Hay una No justificación puede, no oficial. quiere, no sabe. Exacto. La justificación fue la misma que dio Germán Garabano, ¿no? Ex Sí. ministro de Justicia. No puede, que no quiere, no sabe. También en un primer momento se excusó por un viaje y después vino. Ujú. Por lo Germán que- Garabano sí quería venir. No sé Astarloa, no No, voy a hablar por Garabano, Astarloa, en la pero primera Germán citación Garabano. Dijo lo que dijo que tenía no por ganas de un decir y viaje. se fue. Sí, Tal vez pero era de un cierto el principio viaje, él dijo pero- que iba a venir. Yo tengo el recuerdo Y que incluso Garabano vino. pronunciarse. Garabano dijo lo que tenía ganas de decir. Sí, se pero fue. incluso cuando dijo que no podía venir, salió en medios de comunicación aclarando, yo no puedo ir este día, pero quiero ir. Y vino. Y vino y estuvo mucho tiempo en la comisión. Vino, dijo Ah, que lo que tenía voy es ganas. que cuesta siempre un poco más con los funcionarios Sí. de la ciudad o que tienen que ver con Juntos por el Cambio. cosa Es es lógico, ¿no? Sí, Ser claro, funcionario, totalmente. Donde estás un ratito en la función pública. Un ratito. Un ratito. Tiene que ver con el juicio que se hace de parte de la oposición y de Juntos por el Cambio en particular respecto a que todo el proceso es ilegítimo. No se banca en el espejo. El poder, así lo estaba hablando, hay un programa que ayer grabé que va a ser la semana que viene en radio. Lo hice con José Nathanson, que es el director de Le Monde Diplomatique, para toda América Latina. El poder no se banca mirarse al espejo. No se banca. Es decir, mira, vos sos, te dice el espejo. Che, estás despeinado. Uy, tenés razón. No, sí estoy lindo. No, mira la cabellera que tengo. Sí estoy todo dolape. ¿Cómo es esto? Bueno, aclaremos que Astarloa no está en el banquillo de acusados. Él es un testigo Por eso. y los acusados son Cuando los te jueces ma- de la Corte Suprema. Pero tiene que venir. El testigo tiene obligación de venir. Tiene obligación y la expectativa es que termine viniendo. Pero bueno, se dilatan algunas veces las cuestiones.
Yo postulo la hipótesis del Frente de Todos, por ahí hasta Arlo efectivamente estaba de viaje y no podía venir ese día, hay que verlo. Pero bueno, esa es la hipótesis que se está manejando. Pero, ¿sabe qué dicen los más chiquitos? ¿qué dicen? Los más chiquitos, los adolescentes. Sí, yo sé que ahora. no es así. ¿Qué dicen? Ponele. Ponele. Ya nos conocemos, Horacio. ¿A los adolescentes? No, no Me sé. vuelven loco los adolescentes. Tengo mi casa poblada de adolescentes. Maravilloso, los quieren, pero me ponen loco. Pero los bancos, porque tienen sueños, porque tienen ganas. Y es bárbaro. Es una etapa fenomenal. 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 Por eso no me banco que los adultos, que ya están más del otro lado, ya tocando más el arpa que la guitarra, le mientan a las nuevas generaciones. Ya nos mintieron bastante cuando nosotros éramos jóvenes generaciones. No me lo banco. Disculpe, hoy es un día... No, y todos los temas que te voy a traer ahora... No, yo quiero escucharlo, además usted lo sabe contar, porque lo estudió, porque es profesional. Avante. Bueno, primera de las causales que se trató en la Comisión de Juicio Político, que fue la más sensible de todas, con presencia de organismos de derechos humanos, con la presencia de abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue el fallo del 2 por 1 de los genocidas. ¿Qué es esto? Se refería a lo que fue el fallo Muiña del 2017, cuando la Corte Suprema falló a favor de beneficiar al represor del Hospital Posadas, Luis Muiña, con un 2 por 1 que le computaba doble cada día de la prisión preventiva. Un poco de historia, recordemos, generó tal escándalo este fallo que fue de alguna manera el primer fallo de importancia que tuvo la nueva Corte Suprema compuesta por Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Generó tanto repudio, movilización en las calles y llegó a que el propio Congreso de la Nación terminara sancionando una ley que prohibía que este beneficio del cómputo del 2 por 1 se le podía dar a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Ahora, tuvo 2 o 3 reuniones puntualmente esta causal, más allá de los testimonios muy impresionantes que hubo de parte de familiares y las propias víctimas de lo que fue la represión en el Hospital Posadas, la hipótesis del Frente de Todos era que el fallo del 2 por 1 se había negociado entre el gobierno de Mauricio Macri y Carlos Rosenkrantz para implementar una política de conmutación de las penas de represores detenidos por delitos de lesa humanidad. Si vamos a ver algo que se sostiene en gran parte de las causales que están utilizándose para ver si investigar si hubo mal desempeño por parte de los jueces de la Corte Suprema, es que más que abocarse al contenido de los fallos, lo que hace el Frente de Todos es plantear el trasfondo, investigar el trasfondo en el que salieron esos fallos, porque tienen la hipótesis de que la mayoría de esos fueron traficados a partir de negociaciones con determinados sectores del poder político. Puntualmente, en el caso del 2 por 1 a los genocidas, la postura es que hubo una negociación entre el gobierno de Macri y Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema, que fue también presidente de la Corte Suprema, es un poco el eje de toda esta causal para que pudiera salir el fallo Muiña. En su momento, como bien lo decía Horacio, vino Garabano, se lo convocó a Pepín Rodríguez Simón como parte de esa mesa judicial. Y aguárdeme. Pepín sigue en Montevideo. Pepín sigue en Montevideo, sí. ¿Es cierto que Susana Jiménez vino a tomar agua acá porque no tiene agua en Uruguay? No. No puedo responder. Listo. Sigamos, por favor. Que él formaba parte dentro de la hipótesis de Frente de Todos que había negociado ese fallo. Recordemos, a través del voto de Hayton de Nolasco, que era la única, que fue un voto sorpresivo, porque Rosati y Rosenkrantz votaron a favor de este fallo, Maqueda y Lorenzetti en contra, y el voto de Hayton, que venía teniendo una postura diferente en materia de derechos humanos, bueno, terminó votando a favor. Lo que se sospecha, la hipótesis, es que hubo una negociación para que le permitieran seguir en el cargo a partir de los 75 años. En ese caso, María, sí, recordemos, el Congreso reaccionó muy rápido, como nunca, de manera inédita, y en 2 días sancionó una ley para impedir, ¿no?, que el 2 por 1 abarcara los delitos de lesa humanidad. Fue casi, bueno, ahí no hubo casi comisión, no hubo reclamos de trámite express, y todas las fuerzas políticas, bueno, cuando advirtieron, ¿no?, como contabas, la movilización tan fuerte, bueno, ahí el Congreso reaccionó y de alguna manera le sacó la discusión a la Corte, ¿no?
Sí, y me parece que la Corte Suprema un poco se sorprendió por el nivel de reacción que hubo y después obviamente nos implementaron fallos en ese mismo sentido. Bueno, esto falló el 2x1 de los genocidas. Vamos a la próxima causal, que tiene que ver las irregularidades de la obra social del Poder Judicial, la causal más larga de todas las que se ha tratado en la investigación hasta ahora. Hubo 17 testigos, 9 reuniones de comisión, hay 20.000 fojas de pruebas compuestas por la propia auditoría que había encargado la Corte Suprema de Justicia para que analizara cuáles eran estos desbalances y irregularidades que estaba detectando. Hay mucha cantidad de prueba. La causal cerró para lo que sabemos que es el periodo Maqueda, es decir, del 2008 al 2021, que es el periodo en el que Maqueda había sido el encargado de supervisar la obra social, si bien no había firmado formalmente que iba a cumplir con ese cargo. En el oficialismo se valen de un mail en el cual Maqueda aparece renunciando a esas funciones. Bajo la lógica, si renuncias a determinadas funciones, necesariamente tendrás que haber cumplido esas funciones. Entonces, Maqueda, de la misma manera que Rosenkrantz en el 2x1 es el principal identificado y acusado en esa causal, en el caso de la obra social del Poder Judicial, el principal, apuntado es Maqueda por este periodo que él era el encargado y el responsable de supervisar y controlar que no surgieran estas irregularidades en la prestación. Sin embargo, se va a seguir avanzando para que el periodo 2005 al 2008, que ahí estaba a cargo de Lorenzetti, y después del 2021, que es cuando Maqueda renuncia y cambia la estructura interna de la Corte Suprema, se continúa investigando a través de una subcomisión que va a estar compuesta por algunos integrantes del oficialismo y de la oposición. Hay que ver si la oposición quiere formar parte de la investigación. Yo la última vez que había averiguado no habían terminado de conformarla, pero bueno, la idea es cerrar la parte del periodo Maqueda y continuar la investigación de los otros años, porque recordemos, la propia coalición cívica tiene denuncias apuntando a Lorenzetti por estas mismas irregularidades. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de irregularidades? Lo hemos repasado largamente: 13 años sin presupuesto, sistema informático vulnerable, ausencia de estado contables, inexistencia de un sistema unificado para controlar stock de medicamentos, licitaciones irregulares y bastante dudosas, con el ejemplo de Farmandat, pérdidas millonarias, firmas de cheques de personas vinculadas a Maqueda que nunca se entendió bien cómo habían llegado a esos lugares. Bueno, una sumatoria de innumerables irregulares y faltas de control de parte de la Corte Suprema que llegaron a que fuera la causal más potente de todo el proceso de juicio político y que, imagínense, llevó incluso a que analizaran la posibilidad de convocar anticipadamente a Maqueda, que finalmente no terminó compareciendo. Recordamos que no estaba obligado, la obligatoriedad es al final del proceso, cuando cada uno tenga que hacer sus descargos, que pueden hacerlo presencialmente o por escrito, pero había suficiente información para decir, que Maqueda dé su mirada de los hechos. No sucedió. Vamos a la próxima causal. Y llegamos finalmente a la causal que se está trabajando ahora en la comisión, que arrancó el jueves pasado. Esta va a ser la segunda testimonial, que tiene que ver con el aumento de coparticipación, aumento o disminución de coparticipación porteña. Un poco de historia. En el 2022, a finales del 2022, la Corte Suprema firmó una acordada obligando a la Nación a aumentar los fondos coparticipables del 2,3 al 2,95%. ¿Por qué es esto? Macri, en el 2016, apenas asume, había triplicado lo que era entonces la coparticipación porteña, llevando del 1,4 al 3,5%, bajo el argumento del traspaso de la policía de la ciudad. Uno de los cuestionamientos que hace el oficialismo es que, en vez de dirigir fondos concretos que sirvieran para pagar, a ver, ¿cuánto sale traspasar la policía de la ciudad? Tantos millones de pesos, te damos tantos millones de pesos. Se hizo a través de porcentaje de fondos coparticipables. Esos son los principales cuestionamientos. Macri lo triplica y Alberto Fernández, en el 2020, cuando asuma, saca un decreto disminuyendo esa coparticipación. Después es ratificado en el Congreso de la Nación en el marco de otro problema que vinculado a la policía, que en este caso Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con el levantamiento de la policía y de traspasar también fondos para solucionar ese conflicto.
¿Cuál es la hipótesis del Gobierno Nacional, del Frente de Todos, Unión por la Patria? Ustedes elijan el nombre. Que el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, porque implicó el aumento de coparticipación, fue negociado de vuelta ante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, hoy precandidato presidencial de parte de Juntos por el Cambio, y Horacio Rosati a través de Silvio Robles. Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema, va a ser en esta causal el protagonista y a donde se están dirigiendo gran parte de los dardos por su vocero, Silvio Robles. Y acá Silvio Robles va a ser el nombre que va a repetirse en todas las reuniones de comisión de acá hasta que termine al menos esta causal y seguramente mientras dure la del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Vamos a la próxima placa. El eje que tiene, partiendo de la hipótesis de que hubo una supuesta negociación entre el gobierno de Larreta y la Corte Suprema, puntualmente Rosati, parten de la relación preexistente entre Marcelo D'Alessandro, exfuncionario porteño, y Silvio Robles, vocero de Rosati. Marcelo D'Alessandro había formado parte de las reuniones y el litigio que hubo entre Nación y Ciudad, de la misma manera que Silvio Robles. Entonces el cuestionamiento es, tenés a un representante de la Corte Suprema que es amigo, supuestamente, de uno de los sectores que se está litigando. ¿Por qué? Basándose en el eje de esta amistad y esta relación entre D'Alessandro y Robles. Bueno, todo esto también se dio un poco a conocer a raíz de los chats que se filtraron, del vínculo que tenían ambos, también los chats del Lago Escondido, pero lo relevante y lo más importante es que fue el evento político que motorizó todo el juicio político. Si bien se habla con que el problema fue la coparticipación y todos los gobernadores saliendo a defender el federalismo y sus propias arcas provinciales, la realidad es que fue la filtración de estos chats un poco que generó que se avanzara con toda esta investigación que estamos viendo hoy en día. En base a esos chats, dos cosas. Primero, vamos a tener una secuencia, María, también que terminó con el cargo de Marcelo D'Alessandro al frente del Ministerio de Seguridad porteño, ¿no? Primero con una licencia y después, bueno, ya se acercaba la campaña. Rodríguez Larreta decidió que no volviera a su cargo, ¿no? Bueno, que ahí en el gobierno nacional y en el Frente de Todos lo tomaron como prueba de admisión de culpa. Si terminó siendo desplazado, es que, bueno, algo de esto era cierto. El tema con los chats, de todas maneras, porque se da una discusión en torno a ver si es lícito utilizar chats que fueron ilegalmente filtrados en los medios de comunicación como medida de prueba para juzgar a los jueces de la Corte Suprema. Hay toda una discusión porque en situaciones previas el Frente de Todos ha sabido mantener posturas distintas, ya sea respecto al memorándum de entendimiento con Irán, la ley de arrepentido, y muy hábilmente de parte del Juntos por el Cambio, muchas veces se hacen de sus propios argumentos en años anteriores para justificar por qué ahora no se pueden valer de esos chats. ¿Qué es lo que sostiene el Frente de Todos? Puntualmente Rodolfo Tailade es el vocero más animado. Primero y principal, la investigación por cómo está avanzando está llegando a la conclusión de que fue un hackeo, no es producto del espionaje ilegal llevado a cabo por el Estado Nacional. Y en simultáneo, estos chats, al haber aparecido en medios de comunicación, son de interés público, por lo tanto se lo pueden utilizar en un juicio que es político y no es judicial, digamos, valga la redundancia, ¿no? Esto no se está discutiendo en tribunales, sino en un juicio que tiene consecuencias políticas, como pueden ser la remoción de los jueces de la Corte Suprema, a diferencia de tal vez un juicio penal que puede derivar en encarcelamiento. Dicen, las reglas que se aplican no son las mismas. Pero bueno, lo que avanzó, hubo un pedido de ampliación de prueba la semana pasada, encabezada por el propio Tailade, para avanzar a ver si se puede corroborar si estos chats son reales. Lo que él pidió es una huella biométrica de voz de D'Alessandro para comprobar la verosimilitud de los chats. Lo que él propone es que la Policía Federal haga un peritaje a partir de lo que él llama un indubitable. Un indubitable es una prueba de voz que no haya ninguna duda de que sea efectivamente de Marcelo D'Alessandro, ya sea porque lo grabás en persona, ya sea porque es resultado de una entrevista televisiva que le hicieron. Bueno, hubo un pedido de ampliación de prueba en este sentido.
Hay que ver cómo avanza. Tengo entendido que la intención de la Comisión de Juicio Político es esperar a que venga Marcelo D'Alessandro a la comisión para ir a grabarlo y comprobarlo, corroborarlo con esa misma prueba. No avanzar a través de entrevistas televisivas, pero bueno, se irá viendo. Y otro de los pedidos que hizo de ampliación de prueba Rodolfo Tailade fue convocar como testigo al ex fiscal, que hoy es juez de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos Máiquez. Porque Juan Carlos Máiquez, otro de los protagonistas de los chats filtrados de Lago Escondido, porque Máiquez el año pasado o hace 2 años, cuando festeja su cumpleaños en un hotel, se filtró que tanto Robles como D'Alessandro terminaron llegando juntos, ¿no? Entonces esto parte de la premisa de sospechar de la amistad de Marcelo D'Alessandro y de Silvio Robles. Esta es una causal que seguramente se va a extender bastante en las próximas semanas, si bien hoy va a ser la última del mes de julio, va a seguir durante el mes de agosto. Hay mucho para rescatar, haciendo hincapié en lo de D'Alessandro y Robles, y hay que ver porque va a ser la misma premisa que se va a sostener cuando se ahonde sobre el fallo del Consejo de la Magistratura. En principio, muchos testigos el día de hoy. Gonzalo mencionaba algunos. Veremos cómo se va desarrollando, Horacio. Voy a sumar algo. Ayer se confirmó la condena por la represión del 2001. Pasaron 21 años. 21 años. De la Rúa se escapaba. Su gabinete, Ministerio del Interior, que lo habían acompañado cuando De la Rúa fue jefe de Buenos Aires. En el 2001 fue presidente, y se escapó con los hijos. Y ayer se confirmó la condena. 21 años. Mucho tiempo. 21 años. Tenemos esperanzas. 21 años. Hola, ¿cómo le va? ¿Bien? 21 años. Y sabíamos perfectamente bien quién disparó y quién ordenó la represión, con estado de sitio, democráticos y populares. Y muchos de esos integrantes de esa alianza y de ese gobierno hoy me prometen que quieren ayudarme que yo sea feliz. Es una mentira. Es una mentira, porque responden al teléfono de alguien o de qué sé yo, incluso de sus propias convicciones, con la misma impiedad. ¿Qué sé yo? Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Con una crisis económica brutal, con una crisis de gestión brutal. El tipo se las tomó, le pagamos entre todos, hasta la nafta del helicóptero, y 21 años después, los muertos que quedaron, entre otros lados, en el 9 de julio, recién ayer, un poquito descansaron en paz. Un poquito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Martín? ¿Tiene algo más? Podemos repasar los invitados que sí Por favor. Está previsto que asistan hoy. Como contaba Gonzalo, Gabriel Astarloa, el procurador de la ciudad, no, pero sí Silvina Batakis, es la presidenta del Banco Nación, pero es citada por su rol como funcionaria del Ministerio del Interior mientras transcurría esta negociación. Hubo un intento de acordar entre Nación y Ciudad durante la pandemia, después de esta decisión que contaba María de Alberto Fernández. Bueno, Silvina Batakis fue una de esas funcionarias por el lado de Nación, por el lado del Ministerio del Interior. Hoy es presidenta del Banco Nación. Hoy es presidenta del Banco Nación, sí, después de su breve paso por el Ministerio de Economía. También tenemos a Alejandro Rodríguez, es uno de los secretarios de la Corte convocados, y después funcionarios de las provincias de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Santa Cruz. Son asesores y fiscales de Estado que van a defender la posición de esas provincias que en su momento hicieron presentaciones ante el aumento de la coparticipación a favor de la ciudad. Pedro Goyochea, de La Rioja, Marcos Denet, de Catamarca, Raúl Abate, de Santiago del Estero, y Fernando Tamarro, de Santa Cruz. Esos son los 4 funcionarios provinciales, además de Batakis y Rodríguez, secretario de la Corte. No descuento igual que encima se encuele
la última decisión de la Corte Suprema de no agarrar el caso de Jorge Macri y la impugnación de la candidatura de Jorge Macri. Recordemos que una de las causales del juicio político había sido precisamente la intervención sobre las elecciones de San Juan y Tucumán, que después se terminó soltando porque las elecciones se llevaron a cabo, había quedado un poco viejo. Pero bueno, la decisión de la Corte de no intervenir en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, si bien como dice Martín, es totalmente distinto. En un caso se estaba planteando el tema de las reelecciones, en este caso tiene que ver con el domicilio del candidato puntualmente, con el antecedente de, ya sabemos, de ambos sectores políticos yendo de un lado al otro de la General Paz. Bueno, seguramente se va a plantear porque tiene que ver con por qué la Corte tomó una decisión diferente cuando afecta a Tucumán que cuando afecta al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que hay que estar siguiendo ahí cómo intervienen. Hacemos una pausita en este tema. Vamos a repasar punto género, la querida Mariana Carvajal. Ayer estuvo en un ida y vuelta con la hoy ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y dijo: lo que hubo es un decreto del Poder Ejecutivo que avanza en reglamentar la ley, estableciendo, en primer lugar, como vos bien señalabas, que la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Trabajo. Y vamos a constituir un ámbito en el Ministerio de Trabajo para su implementación junto a la Secretaría de Medios y al Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades. Además vamos a tener un ámbito consultivo con todo lo que son los colectivos de mujeres en los medios de difusión y otros colectivos relacionados a la lucha por la equidad de género. Esa ley es de carácter obligatorio para los medios públicos y de carácter optativo. Se fija un mecanismo promocional para los medios privados. Vos sabés, Mariana, porque sos una experta en la materia, que la temática de género en general son procesos que requieren, por un lado, de fuerte voluntad política y asociado también a eso, mecanismos de cambio cultural, que es lo que tenemos que impulsar. Nosotros ya estamos poniendo en marcha el registro. Podemos hacer indudablemente una resolución interna para el desarrollo de ese registro y también seguramente lo hará la Secretaría de Medios en los temas que le son directamente de aplicación. Como te decía recién, la aplicación es obligatoria para los medios públicos, donde además debo destacar que las 3 empresas de medios públicos están hoy encabezadas por mujeres, compañeras que se destacan en sus áreas de competencia, y es carácter indicativo para el sector privado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como autoridad de aplicación tenemos que emitir un certificado de cumplimiento de la ley. En esto, digamos, tenemos que evaluar desde un punto de vista cuantitativo y objetivo el cumplimiento de por lo menos 4 de los 7 parámetros que están incluidos en la ley. Bueno, muy claro, muy precisa, como habitualmente lo hace la doctora Olmos. Martín Bravo nos estaba contando, antes de abordar el tema, que son largas las madrugadas con su criatura, con su beba, apenas algunos pocos días, porque hay que caminar mucho, ¿vio? ¿Y usted tiene espacio como para caminar? Bueno, el departamento es un departamento, qué sé yo. Va y vuelve. Sí, vivimos en casa. Y le canta. ¿Le canta un poquito? Sí, le canto, le hablo. Le habla. Y eso la tranquiliza. Hay una diferencia entre caminar a veces y estar quieto, como claro, que ella siente no algo, es que la levanta de la cuna diferente. No. Tiene que caminar. Y le habla. Algo claro. Igual la que la calma siempre es la madre, ¿no? Bueno, eso no falla, pero bueno, nosotros tratamos de colaborar. El alimento, más claro. allá del olor y la maravillosa maternidad, y dar la teta es lo más mágico y maravilloso. Bueno, vamos con el tema que nos incumbe. A ver. Sí, este es uno de los proyectos que está pendiente. Hay que ver si entra en alguna sesión. Probablemente después de las PASO, ¿no? Hasta las PASO no va a haber sesión. Es el régimen de trabajadoras
y trabajadores de comedores y merenderos comunitarios. Están las comisiones de legislación de trabajo, salud y presupuesto. El proyecto lo que propone es crear un régimen de trabajadores de comedores comunitarios como una nueva modalidad de contratación a aquellas personas que desempeñen un rol laboral en estos comedores en el marco de un programa, ¿no? El Programa Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Comedores y Merenderos Comunitarios. En la próxima placa vamos a ver que lo que propone el proyecto es brindar a través del programa un apoyo que consiste, bueno, principalmente en reconocer y otorgar un salario individual, algo que hoy no pasa, a cada uno de los trabajadores. El salario, esto lo agrego, se deposita según lo que propone el proyecto en una cuenta bancaria del Banco Nación y lo que define es que no podrá ser menor a un salario mínimo vital y móvil. En este momento es de 87.987 pesos. El salario mínimo vital y móvil. El proyecto también lo que hace es fijar algunos requisitos de a quienes comprendería este beneficio en caso de aprobarse el proyecto. Es a las personas residentes en barrios populares que trabajen en comedores o merenderos por 24 o más horas semanales. Ese es uno de los requisitos. También será obligatoria la inscripción del comedor o merendero en el registro nacional. El proyecto en los fundamentos agrega el dato que según el RENACOM, que es este registro nacional de comedores, en la actualidad existen 34.782 comedores y merenderos en los que trabajan 134.449 personas. Son muchos miles de trabajadores en este rubro. Vamos a la próxima placa que también habla de los requisitos. Dice que el salario será otorgado a personas desocupadas que se desempeñen en la economía informal, monotributistas inscriptos en las categorías A o B, monotributistas sociales y trabajadoras y trabajadores de casas particulares. También incluye el proyecto. Tienen que ser argentinos nativos, naturalizados o con residencia legal no inferior a un año, con una edad de entre 16 y 65 años y no tienen que trabajar en relación de dependencia ni recibir una prestación por desempleo y jubilaciones. También lo que hace el proyecto es establecer algunos límites, vamos a ver en la próxima placa, en cuanto a la jornada de trabajo, que no podrá exceder las 7 horas diarias y las 45 horas semanales. Otorga cobertura médica, protección previsional, descanso semanal de 48 horas corridas, vacaciones, aguinaldo, bueno, los beneficios que tienen los trabajadores registrados, ¿no? La posibilidad de licencias por enfermedad, matrimonio, maternidad y paternidad, fallecimientos, exámenes y seguro por riesgos del trabajo, ¿no? Una cobertura mayor. Un dato curioso es que aprovechan en el proyecto y en lo que tiene que ver con las licencias de paternidad, que sabemos que son 2 días, aprovechan y ya directamente establecen que las licencias de paternidad, no me acuerdo si tienen que ser de 30 o de 45, de 90 días, pero las aumentan claramente a modo de, bueno, no se está avanzando en una reforma, bueno, sí se está discutiendo ahora en las comisiones de trabajo para ver si se puede ampliar las licencias por paternidad, pero bueno, ya este propio proyecto establece licencias más equitativas entre personas gestantes y personas no gestantes. Claro, ir avanzando por rubro, claro, en vez de en general. Sí, el salario mínimo va a ser fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en comedores y merenderos comunitarios. Y por último, el proyecto regula la extinción del contrato de trabajo, fija indemnizaciones en caso de despido sin causa o sin preaviso. El último dato es que unas 10 millones de personas se calcula que asisten a los comedores y merenderos, una cifra que lamentablemente en el último tiempo fue en aumento. ¿Puedo reflexionar un minuto a partir de todo lo que nos contó Martín? Te dije lo del 2001, ¿no?
Eso es parte del 2001. Del 76 al 83 ya sabemos lo que hicieron los milicos. No solamente los milicos, ese gobierno cívico-militar religioso. Prepararon el terreno para los 90. Te liquidaron la mitad de la mitad de la Argentina estatal, te la privatizaron, hicieron sus negocios, tuvieron una corte adicta y fenomenal. Y del 2015 al 2019, con los amigos y qué sé yo, terminaron haciendo negocios. Y millones de seres humanos andando por la vida sin laburo. Sin laburo. Cuando uno tiene trabajo, tiene la posibilidad y la oportunidad de comer, entre otras cosas. Pero como hay un mundo solidario, primero se empezó en las escuelas, ¿te acuerdas? Que se quede el chico al mediodía. Vamos a preparar algo. Después las madres dijeron, bueno, pues terminamos la hora escolar. Pues mira, en el club del barrio podemos armar una olla y comemos algo para los pibes. Como las madres cocinaban, se quedaban las madres. Los padres buscaban changas que no conseguían. ¿Ok? Y se fueron multiplicando las ollas, los que tienen hambre, los que cocinan y los hijos de los que cocinan. Y a algunos que quieren ser presidentes, emperadores y qué sé yo, les molesta porque como hay un mundo en banda, le dicen, no me cortés la calle, sí, pero lo que yo tengo es hambre. Y vos como Estado me das 10 mangos. Y yo para comer necesito algo más. Y vos me diste unas herramientas, pero no me das la oportunidad de tener trabajo. Hay algo... Lo que... Perdón. Cierro la idea chiquitita. Para quedarnos pensando un rato más, así como Caferata también y Martín y todos los que nos están escuchando. Lo que se está pidiendo, porque hace décadas que hombres y mujeres cocinan, sobre todo mujeres, cocinan. Y están grandes. Y un día se van a jubilar. Y un día se van a ir a la casa. Y las usaste para tapar tus negocios. Hoy lo que le están pidiendo al Congreso, que la reconozcan como trabajadoras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estas cosas no se preguntan en otros canales, porque es incómodo. Consienten y asienten. Y tenés quien dice, voy a dinamitar, voy a prenderle fuego a la 31, soy homofóbico, no me importa nada. ¿Cómo no te importa nada? A mí sí me importa. Y como la vida no es un debate de palabras sueltas, son hechos. Por ejemplo, este proyecto que acaba de contar minuciosamente, bien estudiado Martín, para poder entender de qué se trata. Porque hay algo más, siempre hay algo más. Hola, ¿qué tal, Caferata? No, estoy pensando lo interesante de lo que es la identidad política vinculada a lo que fue la experiencia del 2001. Claro. Es precisamente, este es un proyecto de Frente Patria Grande, que son 3 diputados acá, pues puntualmente lo lidera Juan Grabois, hoy precandidato presidencial. Y no es aleatorio que él, apropiándose de la consigna los hijos de la generación diezmada, más que referirse a la generación diezmada Tal vinculada a la dictadura militar, se refiere a somos los hijos de la crisis del 2001. Tal cual. Claro, yo no lo conocía a Grabois, mano a mano. Le hice un reportaje la semana pasada. Entre otras cosas para preguntarle esto. Y entiendo desde dónde. Yo soy un tipo de 71 y la generación de los 70, los 60, hasta sé de qué se trata. Más, recuerdo y pienso, che, ¿no está Juan? No, perdió. Y Mari, perdió. ¿Y tu hijo se quedó sin laburo? Me suena más al 2001. Y mira, me quedé sin los ahorros. Y todo mi trabajo... Y vos sabés que yo tenía 100 mangos y un día para el otro, Reme Lenikov, que fue un ministro, me lo dejó en 10 porque le perdonaron la deuda a las empresas. El 2001 está acá. Acá y en las generaciones. Es un tema, ¿eh? Es un tema. Sí, y a nivel de trauma colectivo, de cada vez Pero que se plenamente, acerca la posibilidad de una plenamente. inflación, uno lleva directamente. Claro, plenamente. ¿Ustedes se acuerdan lo que era el cacerolazo? Cacerolazo. Tac, 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 tac. No era porque la olla solamente estaba vacía. Las asambleas populares. Que se vayan todos, que vuelvan todos. Yo todavía lo veo, Eduardo Duhalde, decir que él es un prócer. ¿Qué estamos hablando? ¿El que pucha dólares por medio dólar? Nada. Te la birlaron. Noches previas al 2001, aviones que vinieron de no muy lejos, de un banco que ahora se mimetizó en otro banco,
todo se llama termosellado, ¿no? Sí. Tus depósitos y los míos se fueron. Ponían la cara los laburantes bancarios. Miran mi depósito. Y Domingo Felipe, que todavía te anda diciendo lo que hay que hacer, podía sacar 200 mangos por semana. 2001, para mí es inolvidable. Volví a ser padre en el 2001. Pablito hoy tiene 21 y un cachito más, 22 años. Tenía trabajo, todos tenían... Y de pronto empezamos a tener trabajo y teníamos 2 mangos más, que era el salario del mes pasado. Y el tipo te decía 200 mangos. Ladrones, de punta a punta. Y me hago cargo de lo que digo. Ya lo he dicho en el 90 y lo vuelvo a decir. Y se lo he dicho en la cara. Y me he comido 2 juicios y se los gané. Porque han vaciado la Argentina. Vaciado la Argentina. Y en cuanto a lo que decía María sobre los espacios políticos que emergieron de esa crisis, podemos también, además del kirchnerismo y bueno, Juan Grabois como uno de los emergentes, también ubicar en el otro lado de lo que llamamos grieta, en la otra coalición importante, al PRO, que tuvo su primera elección en 2003 y de alguna manera se reconocen como emergentes de la crisis del 2001, también por bueno, lo que fue la debacle del radicalismo, con la caída de la Rúa y el surgimiento en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional del PRO como una fuerza antiperonista. 16 años. Antiperonista que todavía hoy se mantienen esa confrontación, esa disputa política, ¿no? Es un tema, el tema de la clase un cuarto, como dice mi amigo, un amigo escritor. La clase un cuarto. Ay, compañeritos lindos. Bueno, y en cuanto, lo último, también vinculado a este tema, Horacio, en cuanto a lo que decía de los comedores, mucha gente sin laburo, miles de personas sin trabajo, pero también un fenómeno, iba a decir nuevo, no sé si tan nuevo, que también asisten las personas con trabajo. Las personas que tienen un trabajo informal, changas, eso y no llegás. Tal vez hasta el 2001 o la Antes lo década del veías 90 en no era alguna tan así. parroquia, alguien que al mediodía iba a comer algo porque andaba. Y era más para el desocupado, no para el que tuviera trabajo, ¿no? Tal cual. Claro, eso es todo un dato. Sí, la variable de la crisis para los merenderos y comedores, que se vio muy claramente en la pandemia y se puede ver ahora, es si los que vienen a hacer la fila para llevarse el tupper de comida tienen trabajo más que nada es fijo. lo que está diciendo Martín. Sí, por eso. Bueno, en los minutos que nos quedan antes de ir al corte, hoy a la tarde, estamos ya en 1:10, casi -5. A las 3 de la tarde hay una reunión de la Comisión de Energía y de Combustibles. En estas horas, hace menos de 48, 72 horas, con la inauguración de este primer tramo del gasoducto. Bastante movimiento, ¿no? Estamos tan cerca ya de las elecciones, a un mes, prácticamente justos ahora. Hay 4 comisiones esta semana. Sí, tal cual. En otros momentos así era menos la actividad, ¿no? Hoy viene ayer la entrevisté, interesante, Flavia Rollón, una mujer que el tema conoce, salteña. Viene también de empresas de energía, ¿no? De minerías, etc. Entonces, bueno, lo que viene a hablar hoy a la comisión es sobre el régimen de promoción del gas natural, que se lo conoce como GNL, en todo el país. Proyecto del Gobierno Nacional, que ya viene la semana pasada, había estado Pablo González, que tienen interés de sancionarlo este año. Y lo que sí se suspendió, que era también a la misma hora, era la Comisión de Discapacidad, a propósito de la protección integral de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, en esto de prestar, básicas en habilitación y rehabilitación. Entonces se suspendió, pero la que queda firme será para mañana. Será minuto más, minuto menos la de juicio político y a las 3 de la tarde la Comisión de Energía. Y algo que yo escuché de Nico en el bloque anterior era que la reunión, la sesión va a ser el 23 de agosto, una que ha pedido... que pidió la oposición la semana pasada vinculada a la ley de alquileres. Sí, eso va a ser después de las elecciones. Va a ser 10 días después de las PASO, con la expectativa y un poco a ver cómo se ordenan las fichitas y qué relación de fuerzas hay en todos los frentes. La oposición tiene la expectativa de salir fortalecido, entonces habiendo sacado a modo de frente, ¿no? Mayor cantidad de votos, bueno, impulsa e imponer esta sesión que está firmada por casi todos los bloques de la oposición para que el 23 de agosto se debata la ley de alquileres. Hay que ver ahí también la reacción del oficialismo, ¿no? Que tiene tiempo
para ver si puede armar algún mecanismo. Hubo en otras situaciones movimientos así, iniciativas de la oposición, con crédito suba, con ley de alquileres, que terminaron en una promesa de acuerdo y diluyéndose por parte del oficialismo, ¿no? Diciendo, bueno, hagamos algo en conjunto, hay que ver ahora, todavía hay tiempo, y como decís, María, probablemente influya el resultado de las elecciones. Vamos y venimos. Dale. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Bienvenidos, feliz viernes. Ellos que han presentado, han manifestado, digamos, poder tocar retenciones, sabíamos que en esa ley es muy difícil tocar retenciones desde el punto de vista, ¿no? No es para hacerlo en este momento, me parece que es un buen tema para debatirlo, pero no hoy. El acompañamiento terapéutico sí, pudimos lograr un dictamen en legislación general y en la Comisión de Salud. Es una ley de mi autoría, juntamente con otros, con Golian, que también tenemos y la diputada Virginia Cornejo. Ambos proyectos fueron unificados. La verdad que hemos hecho un trabajo increíble. A pesar de que somos diputados de distintas fuerzas políticas, pudimos lograr una unificación. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. El servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de $88.000 millones en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. De noticias parlamentarias. Uno de los proyectos que hemos presentado aquí en el Congreso de la Nación tiene que ver con la reforma del Código Penal de la Nación, entendiendo la problemática que estamos viviendo en mi ciudad, la ciudad de Rosario, en relación a la inseguridad. Había un proyecto que nos llamó la atención y entonces lo destacamos acá. Entre esos proyectos, este sí se iba a analizar y se va a analizar en la próxima reunión de Desarrollo Humano, que es un proyecto de la diputada Estela Hernández relacionado con los delitos de abuso sexual, lo que comentabas, abuso sexual, secuestro y femicidio ejercidos contra niñas indígenas. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Mundo Villa, martes, 23 horas. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra.
la creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco del Poder Legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar presentando, yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Bueno, ahí estamos, minuto más, minuto menos, en esa sala se tratará de pensar, debatir qué le pasa a la Argentina en la justicia, entre otras cosas por la Comisión de Juicio Político, contra aquellos integrantes que hoy ocasionalmente ocupan la Corte Suprema de la Nación. Vamos a ir a Gonzalo, que es nuestro periodista en zona. Vamos. Horacio, bueno, aquí estamos junto a la diputada Vanessa Sila y si me permite un segundito, antes les cuento que no va a estar presente Alejandro Rodríguez, él es el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, no va a estar presente en esta reunión. Luego les voy a contar un poquito más de los movimientos, pero no perdemos más tiempo aquí con la diputada, a quien le agradecemos estos minutos. Bueno, a ver, este proceso de juicio político ya viene con varias reuniones. ¿Y en qué momentos podemos decir que estamos, diputada? ¿Cómo le va? Bueno, estamos con el tratamiento de lo que denominamos la causa de coparticipación, aquella por la cual la Corte convalida la pretensión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el resto de las provincias argentinas de giro de mayores recursos a la Ciudad de Buenos Aires y motiva uno de los juicios políticos más importantes con el apoyo de todos los gobernadores, que es el que manda el Poder Ejecutivo, porque precisamente después se descubre, en el mes de diciembre del año pasado, recordemos, aquellos famosos chats, esas famosas conversaciones que ya son información pública, que esto hay que dejarlo bien en claro, porque son información pública, de acceso público, porque están en todos los medios de comunicación, en la cual el señor Robles, mano derecha, digamos, del presidente de la Corte Suprema, le comunica al ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de Alessandro, quien era ministro de Justicia, hoy ya renunció, lo renunciaron por todo este escándalo, les dice: acá sacó el fallo Robles. En una clara manifestación explícita de tráfico de influencias. Eso motivó a una de las causales más pesadas, más pesadas de este proceso de juicio político, que es la causa coparticipación, ¿no? Así que, bueno, hoy es un día muy importante porque vienen varios fiscales de Estado. ¿Quiénes son los fiscales de Estado? Son los abogados de las provincias, de los estados provinciales, de Santa Cruz, de La Rioja, de Catamarca, de Santiago del Estero. Así que bueno, va a ser muy importante poder escucharlos. También viene Silvina Batakis, quien oportunamente participó por parte del Estado Nacional como miembro del Ministerio del Interior en la causa. Así que bueno, la verdad que con mucha expectativa, en representación también de lo que es nuestro país, ¿no? Nuestra patria federal. Es muy importante que podamos escuchar la voz de los fiscales de Estado como defensores de las provincias, de estas provincias argentinas, ¿no? Muchas gracias, Siley, aquí en Bonn junto a Caferata y Martín Bravo. Muchas gracias, buen mediodía. ¿Qué tal? Buenas tardes. A todo esto, el hombre de la Corte, don Maqueda, no acusa recibo, es como si le hablaran en ciencia ficción. El hombre sigue ocupando ese lugarcito en la historia y ningunea un hecho trascendente, porque digo, si él siente y está convencido que no tiene nada que ver con todo esto que se está contando, debiera tocar el timbre, sentarse y decir, bueno, la historia es así, pero en la soberbia del poder el hombre no viene. Claro, bueno, imagínate que era algo hasta incluso que nos esperábamos, pero el proceso de investigación
no se va a ver obstruido por esta ausencia en modo alguno, y los equipos técnicos ya están preparando desde hace una semana atrás el borrador del dictamen acusatorio para el caso Maqueda. Ahí está. Para el periodo Maqueda que se investigó de la obra social, claro, plagado de irregularidades, claro, que bueno, ustedes han seguido muy atentamente, sí, claro, y que les agradecemos mucho. Aquí María Caferata, por favor. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buen día. Teniendo en cuenta Buen día. que el eje, como vos mencionabas, de toda la causal de coparticipación está en los chats de Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, ¿cuándo podremos esperar que sean citados para comparecer a la Comisión de Juicio Político? Y también ustedes, ¿qué expectativas tienen de que efectivamente vayan? Bueno, hoy seguramente la presidenta de la comisión anunciará algún cronograma a seguir post vacaciones de invierno sobre las citaciones que siguen venideras. Así que estén atentos porque van a tener va a haber novedades. Novedad en el día de la fecha. Listo, perfecto. Y ahí don Martín Bravo haciendo lo propio. ¿Qué tal, diputada? Y además en el caso de hoy, además de Alejandro tal, Rodríguez, tampoco va a asistir Gabriela Starloa. ¿Cuál fue el motivo que esgrimió? Y bueno, si tienen pensado convocarlo para la próxima reunión. Sí, ambos dos, cuestiones de agenda, y solicitaron oportunamente reprogramación, algo que es habitual, ha sucedido ya con otros testigos, así que se les va a reprogramar y suponemos que van a asistir en la próxima, si no es la próxima, será la otra. Le digo un montón de gracias y gracias por su compromiso. Gracias, Vanessa Siley. No, les agradezco yo mucho, y también no quería dejar de resaltar la importancia para la democracia de que se siga haciendo este juicio político a una Corte Suprema que últimamente, por ejemplo, hoy salió que no van a participar del pronunciamiento sobre si Jorge Macri puede o no ser candidato de la ciudad de Buenos Aires. Increíble. Se declaró incompetente. Increíble. Ahora, para pronunciarse sobre el San Juan, sobre Tucumán, sí tuvieron competencia, Sí. cuando el caso era de índole provincial y constitucional. Tal cual. Pero para invalidar la candidatura de alguien de Juntos por el Cambio, se declaran incompetentes. Ya, la verdad, ni disimulan su falta de imparcialidad y su falta de objetividad. Y eso creo que nos impulsa mucho más a profundizar estas investigaciones. Nuevamente, gracias. Muy clara. Gracias, Chao, Muy hasta clara. luego. Es muy interesante, muy importante lo que acaba de decir Vanessa Siley. No disimulan, lo voy a tomar incluso como una bandera, no disimulan su imparcialidad. Su falta de imparcialidad. Su falta de imparcialidad. Reitero, no disimulan su falta de imparcialidad, bien dijera Vanessa, y bien corregido por la Caferata. Gonzalo, ¿me vas relatando lo que tenés a tus espaldas, por favor? Sí, cómo no, Horacio. Vamos relatando. Bueno, a ver, Horacio, recordemos que en estos momentos ya está dentro de la sala número 2 Silvina Batakis, una de las invitadas convocadas para esta comisión. Por lo que tengo entendido, y con esta información que les mencionaba antes de la entrevista con Vanessa Siley, recordemos que, bueno, tampoco va a asistir, además de Astarloa, que es el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. También hay que entender que no va a venir aquí a la Cámara Alejandro Daniel Rodríguez, quien es, digamos, la persona dentro de la Corte Suprema que trabaja como secretario de Juicios Originarios. Tampoco va a estar presente, es decir, tendremos una convocatoria de 5 convocados, de 5 personas que van a asistir, de las cuales, bueno, ya habíamos podido confirmar la presencia de Silvina Batakis. Ya habían llegado aquí algunos de los jefes, bueno, acá me confirman que ya están presentes todos, ya están justamente todas las personas que habían sido convocadas para esta reunión, ya están dentro de la sala número 2, a la espera de que, bueno, comience esta comisión de juicio político, que en la anterior reunión, recordemos, tuvo una jornada de mucho debate previo a que pasen los invitados a la mesa principal. ¿Hay alguien de la oposición? Discúlpame, Gonzalo. Veo que la vereda... Sí, sí, ya lo... decime. Sí.
Ya lo vi a Pablo Tonelli, por ejemplo, el por diputado ejemplo. del PRO, que ya está presente, por ejemplo. Lo veo a mientras estábamos Gutiérrez. terminando la nota con Vanessa Siley. Sí, está Ramiro Gutiérrez, está Eduardo Valdés, está Silvana Ginocchio, está también, aquí lo vemos a Ricardo Herrera, el diputado del Frente de Todos. Muchas de las autoridades, por lo menos, o de los integrantes de esta comisión de juicio político, ya están presentes. A Germán Martínez me confirman que también lo han visto por aquí. Yo no lo vi llegar, lógicamente, porque estaba en la entrevista. Sí, ya está ahí está Mara sentado. Brauer también. Es decir, sí, estamos ante la presencia ya de una cantidad de diputados importantes, pero todavía a la espera de que terminen de llegar todos los convocados. Está también, lo veo al diputado Moró, si mal lo veo desde aquí, también lo veo a Yasky. Hay muchos diputados y diputadas del Frente de Todos que ya están listos, presentes en sus sillas para dar el quórum necesario y el comienzo de esta comisión de juicio político. Se me hace que falta algún que otro diputado como para dar con el quórum. Tendría que hacer el conteo. Lo veo allí también sentado. Aquí estoy tratando de observar en toda la mesa. Mientras están sentados ya, digamos, las principales autoridades. Pero creo que no faltan muchos como para que dé el quórum necesario y así el comienzo de esta comisión de juicio político que decía, tal vez no sé cuánto tiempo de debate previo va a poder tener, teniendo en cuenta que son 5 los invitados a esta los comisión. invitados llegó La alguien. vemos llegar en estos momentos a Paola Besbesián. Ahí está. Sí, están ya ubicados, Horacio, en la sala número 2. Protocolarmente Claro, es el siempre por lo protocolo. general ingresan a la sala. Claro, la previa. Sí, les cuentan un poco cómo es el procedimiento. Claro, tal cual. Sí, exacto. Tal Les cual. cuentan cómo va a ser el procedimiento, cómo van a ir pasando, cuál va a ser el orden, por ejemplo, para que puedan asistir a esta comisión. Así que una vez que arranca, después del debate previo, de las pruebas nuevas que se pueden llegar a presentar, los informes que se pueden llegar a presentar, bueno, justamente aquí lo vemos también al diputado Marcelo Casareto, que se acerca a la sala, quien ha pedido en la reunión anterior, por ejemplo, la presencia de Frigerio por su cargo anterior, por este tema de la coparticipación. Había sido ministro del Interior. Pero que Frigerio. bueno, finalmente... Ahora quiere ser gobernador de Claro, Entre Ríos. exacto, de Entre Ríos. Sí. Claro, exactamente. Y Y hubo por ahí eso una han discusión. pedido ante Hay la una solicitud discusión de... ahí. Claro. Porque querían citarlo a Exacto, comparecer en el marco de las elecciones, con la dificultad que conlleva cuando de está haciendo trabarle un poco la campaña. historia, claro. Un poquito. Nada es inocente. Nada es inocente. Usted sabe que nada es inocente, Gonzalo, ¿no? Bueno, me parece que estamos Y ahí yo creo que no. en la previa, ahí la presidenta, el nombre de la Carolina Gagliardo. doctora y diputada y presidenta Gagliard, minuto más, minuto menos, 3, 2, 1, comisión.